tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos cómo se originaron las posadas. En nuestra sección infantil, el cuento Siguiendo las pistas. El pequeño Sergio y su hermana Aranza fueron al aeropuerto para dar la bienvenida a su tío que vivía en Australia. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Juan el Bautista pregunta si Jesús es el Mesías. En el Santoral te contaremos quién es el santo patrono de los leprosos. Escucharemos no solo una, sino dos reflexiones que te dejarán un gran mensaje positivo. Y además el mago Frank y su conejo Blas nos harán reflexionar con su divertida cápsula. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Un esposo fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería a su mujer y que pensaba separarse. El sabio lo escuchó, lo miró a los ojos y solamente le dijo una palabra: ámala. Luego calló. El hombre expresó: pero es que ya no siento nada por ella. Ámala, repuso el sabio. Ante el desconcierto del hombre, el sabio agregó lo siguiente: amar es una decisión, no un sentimiento. Es dedicación y entrega. El amor es un ejercicio de jardinería. Trata de arrancar lo que hace daño, prepara el terreno y siémbralo. Dale cuidados, riégalo y sé paciente. Debes estar preparado porque habrá plagas, sequías o exceso de lluvia, pero no por eso abandones el jardín. Ama a tu pareja, es decir, acéptala, valórala, respétala. Dale afecto y ternura. Admírala y compréndela. Y eso es todo. Ámala. De tu equilibrio como persona, de tu capacidad para entenderte bien con tu pareja, depende lo felices que sean tus hijos. La alegría en el hogar depende de dos personas maduras que se aman y se entienden bien y que aman profundamente a sus hijos. La buena relación entre los padres forja niños mentalmente sanos que se convierten en adultos responsables y maduros. Por lo tanto, el punto de partida de una familia feliz son eso: dos seres que forman la pareja de padre y madre. Todo el universo obedece al amor. Ama. Lo demás no importa. ¿Qué te parece si ahora escuchamos una reflexión más en la voz del Padre José, que te dejará también un gran mensaje de vida? Paradoja de la vida. En cierta ocasión me contaron este cuento y yo lo comparto contigo para que sonrías un poco, pero también para que preguntes si los hombres, si las mujeres, los padres estamos haciendo lo que debemos. Dios creó al burro y le dijo: trabajarás incansablemente de sol a sol, cargarás bolsas en el lomo, no tendrás inteligencia y vivirás 40 años. El burro respondió: haré todo eso, pero vivir 40 años es demasiado. Dame solo 20 años. Y así lo hizo Dios. Dios creó al perro y le dijo: serás perro. Cuidarás la casa de los hombres y serás el mejor amigo. Comerás la comida que te den y vivirás 20 años. El perro respondió: haré todo eso, pero vivir 20 años es demasiado. Dame solo 10 años. Y así lo hizo Dios.
Dios creó al mono y le dijo: serás mono. Saltarás de copa en copa de los árboles haciendo payasadas. Serás divertido y vivirás 20 años. El mono respondió: haré todo eso, pero vivir 20 años es demasiado. Dame solo 10 años. Y así lo hizo Dios. Finalmente, Dios creó al hombre y le dijo: serás hombre, el único ser racional sobre la faz de la tierra. Usarás tu inteligencia para sobreponerte a los demás animales, dominarás el mundo y vivirás 30 años. El hombre respondió: seré el más inteligente de todos los animales, dominaré el mundo, pero ¿vivir 30 años? Es poco, Señor. Dame los 20 que rechazó el burro, los 10 del perro y los 10 del mono. Y así lo hizo Dios. Por eso se dice que el hombre vive 30 años como hombre. Se casa y pasa a vivir 20 años como burro trabajando de sol a sol. Después se jubila y vive 10 años más como el perro, cuidando la casa. Luego se hace viejo y vive 10 años más como el mono, saltando de la casa de un hijo a la de otro y haciendo payasadas para divertir a sus nietos. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas y amigos, bienvenidos. Y como dice aquel refrán o el comentario de doña Cuquita o don Pancho, ya huele a ponche. ¡Qué rico! Y no solamente en la noche, sino también en la mañana o en la tardecita, sobre todo si las mañanas o los días son fríos. Y sobre todo recordar que esta bebida que lleva particularmente guayaba y tejocote es una bebida que ayuda a las vías respiratorias, porque la guayaba y el tejocote, Dios es maravilloso que hace que crezcan estas frutas en esta temporada, son precisamente para eso, para fortalecer nuestras vías respiratorias. Y en el ponche, con la canelita o con el tamarindo o con la jamaica, ¡qué maravilla! Así que hay que gozar el ponche y hasta darle una mordidita o revolverlo ahí con la varita de cañita que se le pone. Hay que gozar nuestras posadas y hay que gozar este programa. Si van manejando en este momento, le pido a Dios que los bendiga a ustedes, tanto en México como Estados Unidos, para que lleguen con bien a su destino. Un saludo a los enfermitos, que Dios les bendiga, y a los que no están enfermitos, hay que cuidarse. Acuérdense que de repente bajan las temperaturas. Se me olvidó la bufanda, se me olvidó el chaleco, se me olvidó el suéter. No. ¿Y quién propició entonces el enfriamiento y la enfermedad? Si usted cuida su cartera con su dinero, cuide la salud, que es bastante importante. Yo diría que más que la cartera. Así que, papás, abrigar bien a los hijos. Si les molestan mucho los suéteres, un chalequito. Al cabo, los chamacos, el chalequito sí lo aguantan. Al final del programa les voy a decir los teléfonos para que marquen a la parroquia de los Santos Cosme y Damián, por si a lo mejor quieren regalar uno de mis libros. Es un buen regalo de Navidad, sobre todo el de cuentos para niños, muy buen regalo para que los niños conozcan más el Evangelio y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y les vamos a hablar hoy de cómo comenzaron las posadas, cómo comenzó eso de en el nombre del cielo. Ay, se acuerda uno de la infancia. Ay, dale, no pierdas el tino, la convivencia. Pero vamos al corte y al regreso el cuento.
Señor, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte, unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén. Encenderemos la tercera vela de nuestra corona de Adviento. Pero, ¿tú ya encendiste el amor en tu corazón? Es tiempo de cambio, es tiempo de Adviento. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Siguiendo las pistas. El pequeño Sergio y su hermana Aranza fueron al aeropuerto para dar la bienvenida a su tío que vivía en Australia. Nunca lo habían visto porque era la primera vez que visitaba México. Lo único que tenían era una carta en la que anunciaba su visita. Sergio le preguntó a su hermana mayor: ¿Cómo vamos a reconocerlo si nunca lo hemos visto? Aranza le dijo: por las señas que nos da en su carta. Después leyó la carta en voz alta. Soy alto, uso bigote y barba. Soy calvo y uso lentes. Para mayor seña, llevaré puesto un saco azul y un sombrero negro. Aranza guardó la carta y dijo: con estas señas será fácil reconocerlo. «20 minutos después aterrizó el esperado vuelo y los viajeros comenzaron a llegar a la sala de bienvenida. El pequeño Sergio y su hermana Aranza se pusieron atentos para descubrir a su tío. De repente, el pequeño Sergio gritó emocionado mientras apuntaba con el dedo. ¡Ya lo vi! ¡Ahí está! ¡Es un señor alto con lentes! Aranza observó a la persona señalada y descubrió que no era su tío. Ese señor no tiene bigote ni barba. Pon más atención. El pequeño puso más atención y al poco rato volvió a gritar señalando a otra persona. ¡Ahora sí ya lo vi! Aranza meneó la cabeza y dijo: Ay, tampoco es ese. Tiene mucho cabello. Recuerda que nuestro tío es calvo. Sergio observó a los viajeros con más atención y descubrió entre ellos a dos señores calvos, altos, con lentes, bigote y barba. Pero solo uno de ellos vestía saco azul y sombrero negro. El niño pensó: esta vez no puedo equivocarme. Y enseguida corrió a abrazar a su tío para darle la bienvenida. Él se asombró de la calurosa recepción y preguntó: ¿cómo pudiste reconocerme? Sergio le explicó: las pistas de tu carta me ayudaron. Ya en casa, la familia recibió con cariño al visitante y lo invitaron a asistir a la misa dominical para dar gracias por su llegada. Allí, el sacerdote leyó este fragmento del Evangelio. Juan el Bautista le preguntó a Cristo: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? A lo que Jesús le respondió: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan,
y a los pobres se les anuncia el Evangelio. El pequeño Sergio no entendió el significado de aquellas palabras y le pidió a su mamá que se lo explicara. Ella le dijo: Lo que dice el Evangelio es semejante a lo que viviste en el aeropuerto. No conocías a tu tío, pero lo pudiste reconocer por las pistas mencionadas en su carta, pues lo mismo explica el texto del Evangelio. Los profetas anunciaron la llegada del Mesías y nos dieron las pistas para que pudiéramos reconocerlo. Sanaría a ciegos, sordos, cojos y leprosos. Se acercaría a los pobres y resucitaría a los muertos. Por eso, cuando Juan el Bautista le preguntó a Jesús si era el Mesías, él no contestó diciendo sí o no. Jesús prefirió contestar con las acciones que estaba realizando. Así, Juan pudo comprender que en Jesús se cumplían todas las características del Mesías. Luego, amplió su explicación. De la misma manera en que tú reconociste a tu tío por las pistas que nos dio en su carta, también Juan el Bautista reconoció a Cristo porque en él se cumplían las características que los profetas habían anunciado. El pequeño Sergio agradeció la explicación diciendo: Todas las señales que anunciaron los profetas se cumplieron en Cristo. No se necesita ser un gran detective para descubrirlo. Y concluyó: Solo los que quieran estar ciegos nunca podrán reconocerlo. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Queridas hermanas, hermanos, estamos en la tercera lección del nuevo año litúrgico. ¿Recuerdan la primera lección? Estén despiertos. El Señor viene, pero no sabemos qué día vendrá. ¿Recuerdan la segunda lección? Cambien de vida y de corazón. Lo que necesitamos es que Jesús nos haga un trasplante. Este domingo, el Evangelio nos presenta a Juan el Bautista en la cárcel por denunciar al rey Herodes, el hombre que nunca se convirtió. A Juan le han llegado rumores de la actuación de Jesús y empieza a dudar. Por eso envía emisarios a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Porque parece que, por lo que cuentan, Jesús no ha venido a empuñar el hacha ni a inaugurar el día del juicio. ¿Será este el Mesías que anunciaban los profetas? Juan duda y pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús no contesta a su pregunta con un sí o un no. Le invita a pensar en la transformación que está realizando. Los ciegos ven. Jesús nos dice que el reino de Dios ha empezado a nacer porque los signos de la paz, la sanación, del servicio y del amor están presentes en él, porque los pobres son evangelizados, son aceptados y son transformados por el amor y el poder de Dios. Eso muestra que el tiempo de Dios ha irrumpido en el mundo. Hoy nosotros seguimos esperando, pero no siempre con las mejores actitudes, porque creemos en Jesús, pero también creemos en el horóscopo. Decimos que amamos a Jesús, pero no oímos el grito de los hermanos. Queremos un barrio mejor, pero que lo hagan mejor otros. Por eso, nosotros que estamos seguros de que Jesús es el que tenía que venir, deberíamos creer más en Él y dudar un poco más de nuestra seguridad,
Dudar sí, porque tal vez vivimos la ilusión de Jesús, pero no la verdad de Jesús. Dudar porque en nuestro tiempo hay muchos falsos profetas, muchos ángeles de tinieblas vestidos de luz. Un buen cristiano tiene que interrogarse y verificar su fe. Así lo hizo Juan el Bautista, pero Jesús no le contestó con un sí o un no. Contestó con su vida, con sus obras. El cristiano escucha la buena noticia, pero no se escandaliza de las exigencias de Jesús y lucha por vivirlas hasta el fin. El cristiano ve, escucha y hace lo que hizo Jesús. Nosotros sabemos cómo empezó y cómo terminó la historia de Jesús, pero todavía no se ha cumplido la segunda venida del Señor y no sabemos cómo va a terminar nuestra vida. Todavía no ha terminado el dolor y el sufrimiento en el mundo. Todavía no se ha acabado la discriminación, el racismo y la explotación del hombre. Todavía no ha vencido el amor y la paz. Jesús puso la semilla del amor y la regó con su sangre, y mientras esperamos nosotros la venida de Jesús, dejemos que esta semilla que Él puso en nuestros corazones sea regada con el amor de cada día. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 14 de diciembre se festeja a San Juan de la Cruz, español místico y escritor que perteneció a la Orden de los Carmelitas. Junto con Santa Teresa de Jesús trabajó mucho para corregir los errores de la Orden Carmelita y hacerla más austera. El Papa Juan Pablo II hizo sus estudios de posgrado sobre la vida de este santo y por esa razón, amigos, es que él hablaba también el español. El día 15 se celebra a Santa María Rosa, una fundadora italiana del siglo XIX. El día 16 se celebra a Santa Alicia, Adela, Adelina o Adelaida. Es un nombre alemán que significa de noble familia. Fue esposa del emperador Otón el Grande y murió el 16 de diciembre del año 999. El día 17 se celebra a San Lázaro, amigo de Jesucristo y hermano de Marta y María. ¿Quién nos recuerda el pasaje bíblico que menciona el momento en que Cristo lo resucitó? Y como Lázaro se supone que murió de lepra, por eso San Lázaro es el patrono de los leprosos a nivel mundial, y por eso la orden en la que yo soy capellán en toda la República Mexicana que atiende a los leprosos es la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro, que tiene más de 1000 años de existencia y que es una orden que se extiende por todo el mundo. El 18 de diciembre se celebra a San Modesto. Modesto significa el que observa la justa medida, el que se mantiene en los límites de lo justo. Este santo se hizo especialmente benemérito de la Iglesia Católica por haber restaurado los templos de los santos lugares de Jerusalén después del terrible destrozo que hicieron allí los persas en el año 600. Hay que recordar que había muchos templos cristianos, pero los musulmanes y los persas los fueron destruyendo hasta que no quedó nada. Lo único que no destruyeron de Tierra Santa fue la iglesia de Belén. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia de la Natividad, es decir, la que está encima donde nació Jesucristo, tenía unos mosaicos con los Reyes Magos. Y como los Reyes Magos estaban vestidos con mallas y atuendos de tipo oriental, ellos dijeron, este templo es de los nuestros, y por eso se salvó. El 19 de diciembre se celebra a San Urbano Papa. En el tiempo de San Urbano, la iglesia vivía una de las épocas más difíciles. Fue lo que se le ha llamado el destierro de Aviñón, cuando los papas se fueron a vivir a una ciudad francesa llamada Aviñón, poco después del año 1300, porque en Roma se les había hecho la vida poco menos que imposible a causa de las continuas revoluciones. Entre todos los papas que vivieron en Aviñón, el más santo fue San Urbano V. En 1366 volvió a Roma, después de que ningún papa había vivido en aquella ciudad desde hacía más de 50 años. Al llegar a Roma, no pudo contener las lágrimas. Las grandes basílicas, incluso la de San Pedro, estaban casi en ruinas, y la ciudad se hallaba en el más lamentable estado de abandono y deterioro, porque por más de medio siglo había faltado la presencia del Papa en Roma. Efectivamente, y bueno, este fue un cambio muy notable, muy importante. El camino para irse a Aviñón fue porque, como ustedes lo saben, amigos, los papas empezaron a ser perseguidos, incluso algunos de ellos golpeados, y
uno de los papas que estaba en aquel momento, pues era originario de aquella región de Francia y dijo: yo me voy a un lugar seguro. Pero esto se prolongó hasta que, gracias a Santa Catalina de Siena, el papa que estaba en turno se convenció y regresó hasta Roma. El 20 de diciembre se celebra a Santo Domingo de Silos. Domingo significa el que está consagrado a Dios, de Doménica, Doménico. Domingo de Silos es el primer santo que lleva este nombre. Después de él, muchos más llevarían el nombre de Domingo. Él nació en España y fue un gran abad. Acuérdate que la palabra abad, al igual que la palabra papa, se deriva de la palabra papá, porque pues está al frente de la comunidad. Él levantó un monasterio ideal, una hermosa capilla con una sacristía que es una obra de arte. Hizo un gran salón para que los monjes se dedicaran a copiar las Sagradas Escrituras, ya que en aquel tiempo no existía la imprenta y los monjes eran los que copiaban los libros para que no se destruyeran con el paso del tiempo. También los puso a que hicieran copia de las obras de los santos. Formó una biblioteca llena de los mejores libros de aquel tiempo y organizó una droguería. Pero no te me espantes, se llamaba droguería a todo lo que los monjes iban encontrando como remedios a través de las hierbas, las plantas, para enfrentar todos los tipos de enfermedades. Y muchas de estas medicinas, medicamentos, bálsamos, los regalaban en ocasiones para los más pobres. Aquella casa se volvió un hervidero de trabajadores. Unos cultivaban plantas de uvas o árboles de olivos, otros se dedicaban a escribir o pintar. Algunos inventaron el famoso amaretto también. Y es que era una casa donde todos se dedicaban a trabajar, rezar, cantar, hacer progresar el monasterio y ganarse así un buen premio para el cielo. Aquel inmenso edificio estaba siempre abierto para solucionar las miserias de los vecinos. El monasterio de Silos llegó a ser uno de los más famosos de España. Bueno, y es una gran obra de arte. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. Hoy vamos a hablar de las posadas porque todavía hay algunas personas que no saben que son orgullosamente mexicanas, una invención de México. Pero Padre, México es muy grande y tiene muchos estados, así que si quieren saber en cuál de todos se comenzó esta tradición, les decimos que fue en el Estado de México. Mandamos un saludo a toda la audiencia mexiquense y exactamente en un pueblito muy cercano a Teotihuacán llamado Acolman. En ese lugar los frailes agustinos habían construido una iglesia y un convento para vivir. Esas construcciones todavía existen y son maravillosas. La iglesia tiene una portada plateresca y vale la pena visitarla, aunque sea de paso, como cuando vamos a Teotihuacán. Para que puedan comprender mejor, amigos, tengo que decirles que en aquel tiempo, en el siglo XVI, estaban prohibidas las misas en la tarde y en la noche, ¿sí? Estaban prohibidas las misas después de la 1 de la tarde. Solo en ocasiones muy raras y especiales, el Papa concedía permiso para celebrar una misa después de que el sol se ocultara. Ese dato muchos no lo conocen porque, como actualmente hay misas en la mañana, tarde y noche, piensan que siempre ha sido así. Por eso cuando su papá o su abuelito les dice, yo me casé a las 12 o a la 1, dicen, ¿cómo que te casaste a esa hora o a las 10 de la mañana? Sí, porque antes los bautismos, las celebraciones de matrimonio de 15 años no se podían celebrar en la tarde. La última misa en muchos lados era a las 12 del día, si es que no antes. Antes solo se podía celebrar la misa por la mañana y cuando mucho se podía celebrar antes de que el sol se ocultara. Pero, ¿qué tienen que ver los horarios de las misas con las posadas? Vamos poco a poco, amigos, acercándonos al tema. En el año de 1587, un fraile llamado Diego de Soria obtuvo un permiso especial del Papa Sixto V para que en México se pudieran celebrar 9 misas de preparación a la Navidad. Esas misas se celebraban del 16 al 24 de diciembre y por ser 9 misas se consideraron un novenario. Pero fíjense bien, amigos, si contamos del 16 al 24 de diciembre son exactamente 9 días. A esas misas se les llamó misas de aguinaldo porque la palabra aguinaldo significa obsequio o regalo.
Primero eran de aguinaldo porque el Papa las había permitido como un regalo especial de Navidad, pero después se pensó que se llamaban así porque los frailes agustinos daban obsequios después de cada misa. Estas misas estaban acompañadas de cantos y luces. En ellas se recordaba el difícil caminar de María y José hacia Belén y todas las dificultades para encontrar una posada o lugar donde pudiera nacer el niño. Por eso pronto se tuvo que añadir la imagen de los peregrinos y se hizo una procesión en los atrios de las iglesias para significar que se acompañaba a los peregrinos en su recorrido. Con el paso del tiempo, estas celebraciones, ya sin misa, pasaron de los atrios de las iglesias al ambiente familiar, en barrios, calles y patios. Así tomaron un carácter popular, incluyendo la piñata. ¿Quién no recuerda, amigos, la procesión con los peregrinos y la letanía con el Ora pro nobis, las velitas, la petición de posada, las luces de bengala, las colaciones, el ponchecito y la algarabía que ocasiona la fruta que cae de la piñata? Bueno, las travesuras de los niños que de repente no entendían el latín, aquello de ora pro nobis, que significa ruega por nosotros, y cómo cantaban los niños. ¿Ora por dónde? Ora por dónde. Y la chamuscada típica con la velita o con la luz de bengala, ¿verdad? Pero fíjese, padre, nos están preguntando que si la piñata es un invento mexicano también. Pero les vamos a responder de esta manera. Aunque consideramos a la piñata muy mexicana y ya la hemos adoptado, tenemos que decir que su origen, o por lo menos su inspiración, fue chino. Las hacían de delgadas varillas de madera cubiertas con papel de colores, y después la idea llegó a Italia y allá comenzaron a adornar algunas ollas de barro con papel, dándoles la forma de una piña de pino. A esto le llamaban piñata. Efectivamente, en italiano cuesta una piñata. Así que esto comenzó en China con pequeñas varitas forradas de papel de China. Acuérdense, amigos, que los chinos inventaron el papel y el papel lo llevó Marco Polo hasta Europa. ¿Qué le ponían en China a las piñatas? Y eran tan delicadas, le ponían figuritas de origami, es decir, de papelito también, que eran como un premio para los pequeñitos. De Italia, esta tradición pasó a España y desde ahí la idea de la piñata llegó hasta México. Aquí perdió la forma de piña y tomó la forma de una estrella, y aunque algunos dicen que la estrella de 7 picos, además de recordar la estrella que anunció el nacimiento de Cristo, hace alusión a los pecados capitales, esto no tiene realmente una fundamentación histórica. Esto empezó a darse a conocer a través de un libro que apareció hace unos cuantos años diciendo que esta era la idea, pero en realidad la estrella se hacía simplemente por recordar el nacimiento de Cristo. Claro, la idea es interesante de decir que los pecados capitales hay que luchar con ellos, y la venda, por lo tanto, también en este sentido tendría que tener algún sentido, Raúl. ¿Y la venda en los ojos qué significaría? Esa venda representaría la fe con la que los cristianos luchamos contra el mal. Por eso, al romperse la piñata y recibir la fruta, se podría entender que gracias a la fe y la gracia se destruye al mal y se reciben los frutos de Dios. ¿Y ahora hay piñatas solamente de estrella? No, padre, ya las hay de muchas formas, incluyendo los personajes de las caricaturas o del cine. Y es que en México somos muy creativos, y no es que no tenga nada contra los chinos, pero aquí recreamos la piñata. Bueno, y para mayor seguridad, amigos, sobre todo de los niños, ya hay muchas piñatas que son de cartón para evitar que los pedazos de barro caigan sobre ellos. Claro que a veces esas piñatas parece que nunca se rompen, y lo que sí es cierto es que no se puede pensar en una posada sin piñata. Resonancias de Fe. Y llega el momento de escuchar al mago Frank y al travieso conejo Blas. Hola a todos, ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre queremos mandar un saludo a todo el mundo. Sí, un saludo a todo el mundo, menos a una. Ay, Blas, aquí no quieres saludar. A una conejita que me cayó bien gorda. No, Blas, muy mal hecho. A una dama no se le niega el saludo. Ah, pero es que ella no es una rana, es una coneja. Ay, Blas, a ver, suponiendo, ¿qué te hizo esa conejita? Que hice una posada y no me invitó. A ver, Blas, tranquilo. No pudo haber hecho una posada, porque las posadas empiezan el 16 de diciembre. Es que esta era una preposada. Las preposadas no existen. Claro que sí. El otro día yo fui a una
posada. A ver, ¿qué te parece que las palabras mágicas hoy sean las posadas? ¿Y eso para qué? Para que entiendas que no puede haber preposadas. ¿Y por qué no? Porque las posadas son fiestas que se realizan durante 9 días antes de la Navidad. O sea que si el bailongo lo hacen entre esos 9 días, entonces sí es posada. No, Blas, un bailongo no es una posada. Una posada es una fiesta, y son 9 porque representan los meses que el niño Dios estuvo en el vientre de la Virgen María. Pues mejor le hubieran hecho un baby shower, ¿no? No, Blas, porque las posadas representan también el camino y las dificultades que tuvieron María y José para encontrar posada, para descansar y poder dar a luz al niñito Jesús. Pero, ¿por qué posadas? Se hubieran buscado un hotelito de 5 estrellas, ¿no? No, Blas, no había hoteles. Ni siquiera de 3 estrellas. Ni de una, Blas. ¿Y entonces por qué no se quedaron en su casa? Porque ese tiempo coincidió con el censo que ordenó el emperador César Augusto, donde todos los hombres tenían que ir a sus lugares de origen para empadronarse, y María, como esposa amorosa, pues la acompañó. Las posadas, Blas, es una tradición que data de los tiempos de la colonia. Ya entendí. O sea que si el bailongo es en mi colonia, sí es posada. Y dale con tu bailongo. El baile no es parte de las posadas. Parte esencial de las posadas son los peregrinos y las letanías. Y opcional puede haber piñatas o ponche, pero lo importante es no olvidar que estamos representando que el niño Dios está por nacer. ¿Y en qué colonia dices que empezaron? En la época de la colonia, Blas. Cuando los españoles llegaron a México, encontraron que los mexicas tenían muchos dioses. El dios del sol, el dios de la lluvia, la diosa luna, la diosa de la fertilidad. La diosa de la cumbia. Ándale. No, que diosa de la cumbia. Esa todavía no llegaba, Blas. El caso es que las mismas fechas que los españoles festejaban la Navidad, los aztecas festejaban al dios Sol. ¿Sabes cómo se llamaba el dios del sol? Sol. Solo vino. No, Blas. Se llamaba ¿Qué? Huitzi. Huitzi araña. No, Blas, Huitzilopochtli. Entonces, como parte de la evangelización, se empezaron a mezclar un poco las fiestas de los españoles con las fiestas de los indígenas mexicanos, y así surgieron las posadas. Primero como pequeñas peregrinaciones, con velas encendidas y cantando letanías para llegar a un templo. Y ya en el siglo XVIII, las peregrinaciones se encaminaban a casa de personas pudientes, donde ofrecían a todos los que llegaban ponche, colaciones, luces de bengala, y se empezaron a romper las famosas piñatas. Entonces, ¿no puede haber bailongo? Sí, sí puede haber bailongo, porque el baile es manifestación de alegría, y qué mayor alegría que festejar al niño Jesús. Bueno, ya me convenciste. Le voy a decir a mi conejita que las preposadas no existen y que mejor me invita a una posada. Ay, no puede ser. Mejor nos escuchamos en las próximas Palabras Mágicas. Amigas, amigos, muchas gracias por haber escuchado este programa, y aquí públicamente también quiero agradecer a las personas que han venido, que han ido a la parroquia de los santos Cosme y Damián a entregar su diezmo, que habla de generosidad, su deseo de colaborar con la iglesia en sus necesidades, y bueno, a cambio de eso aquí en la parroquia les entregamos un calendario maravilloso que tiene la figura de un Cristo resucitado, increíble, muy bonito, y también para los que han entregado un diezmo mayorcito, alguno de los 5 libros que pueden ustedes elegir. Gracias de verdad por enviar su donativo o por traerlo personalmente. Si alguna persona quiere más información, puede marcar a los teléfonos que sirven también de WhatsApp, preguntar por WhatsApp 55 55 66 77 44 y también el 55 5705 5939 55 5705 5939. Esto generalmente funciona desde las 9 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Ahí les podrán dar el número de cuenta de la parroquia para que puedan hacer su depósito.
De verdad les agradezco a todos su ayuda. Hay que gozar esta semana las posadas. Únanse con sus vecinos, con la familia y participen de esta hermosa tradición a poner el nacimiento también y todas las cosas que nos ayuden a celebrar la Navidad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Resonancias de Fe. Cuando todos se hayan ido, tú estarás siempre conmigo, ahuyentando mis temores, porque eres gran amigo. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Cuando la noche sea oscura y se presenten mil dudas, tú eres siempre luz. Yo confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Cuando mi cuerpo sea débil, que mi espíritu sea fuerte, y concédeme, mi hermano, que me pide ayuda a verte. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Cuando la salud se pierda, que mi fe jamás se muera, en la hora de mi muerte, hazme sentir que eres fuente. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Porque tú eres mi camino, mi vida, mi verdad.
Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.